se incorporan otras compañeras, sí, ni hablar. Lo que plantea Emiliana, digamos, son las preguntas fundamentales para los que estudiamos, trabajamos en la universidad. Por eso queríamos dejar, digamos, un espacio particular. También, digamos, la intención es charlarlo con las compañeras, las referentes de las organizaciones, ¿no? Respecto a cómo ven justamente a la universidad en este momento, en este contexto, pero que también vamos a darle un espacio propio a todos los debates, particularmente, digamos, respecto a la extensión universitaria, porque es de donde nosotros nos inscribimos, pero bueno, justamente en esa disputa de proyectos en la universidad y en las prácticas profesionales. Así que todo lo que tenemos para discutir respecto a educación popular en contraposición a esa educación bancaria es fundamental. Fuimos viendo justamente que creemos que sigue siendo muy, digamos, que es vital, que es vigente, digamos, todos los planteos de Freire, digamos, en esa corriente de pedagogías que, como decíamos hace un rato, son las insumisas, ¿no? Las contestatarias. Ahora, ¿cómo construimos también alianzas, con qué sectores nos articulamos para que, bueno, no nos coma justamente, digamos, cierto lugar ni de comodidad, digamos, ni de academicismo, ¿sí? Digamos, hace un rato hablábamos del feminismo y bueno, en realidad lo que Corol y tantas compañeras están apuntando es un feminismo popular, no un feminismo que, digamos, de la clase media que justamente en realidad se contenta, digamos, o en el caso de la universidad, produce para sí misma, ¿no? Si el conocimiento no se colectiviza y se transforma en praxis, no sirve para nada. Bueno, los escuchamos un poquito más que otras intervenciones o de cuestiones que estuvieron surgiendo ahí de los compañeros, o de experiencias, o de preguntas, ¿no? Que nos hacemos. Hola. No, a mí, por ahí algo cortito es, pero con la relación que hizo Valen del mural que vio y la frase, se me vino a la cabeza que no sé si salió por ahora esto, porque me fui en un momento a comer y volví, pero como esta frase de ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que ya hablabas también vos, Valeria, de los cuerpos, ¿no? De cómo es una cuestión también corporal muchas veces en este enfrentamiento a este sistema capitalista y patriarcal, que eso, o sea, no es solo una destrucción al ambiente, sino también por sobre los cuerpos de las mujeres, y como las decisiones de la naturaleza de las mujeres, bueno, desde un sistema capitalista, los hombres, ¿no? Decidiendo por sobre estos. Me parecía interesante como esa otra frase marcarla también. ¿Quién más quiere aportar algo? Sácale, ya se yo. Coś się trochę
che. Yo ya hablé. Aprovechemos este tiempo, así no se corta otra vez y damos un cierre, anímense. Claro. Luis, se vuelve a escuchar muy mal, así que fíjate ahí cómo puedes recomponer eso. Hago lío yo. Ahora se escucha mejor. Sí. Sí. Es que me saco tengo este cosito es de mi sobrino, que es para jugar a los gamer. Pero no anda muy bien el auricular. Pero ahora ahí va. Ahí está. Sí, invitarnos a la participación. Anímense. Primeras reflexiones. Por ahí también cuestiones que hayan hecho de las lecturas. Lo que les parezca. Ahí está Lali que quedó cortado en el apartado anterior, a ver si querés retomar, Lali, bueno, otra compañero de la cátedra y del curso. ¿Escucha, Lali? Llamando. Ahí va Fer. A ver, ¿o no? Parece que sí. Hola. Ahí. Hola, Fer. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, a ver, vamos a improvisar algo. Ha sido un encuentro bastante nutrido de conceptos. Espero que esto sirva no para confundirnos, sino para problematizar y tener algunos elementos para analizar los movimientos sociales con diferentes categorías, que no son categorías cerradas, sino que son categorías que nos permiten pensar justamente el tema, son puntos de partida, porque las categorías las hacemos nosotros a objeto de poder describir un fenómeno como una herramienta, como un instrumento, pero bueno, todos sabemos que ninguna de estas categorías son cerradas. Por ejemplo, siempre fue importante para nosotros, desde la soberanía alimentaria, el rol de los movimientos sociales, en principio porque el concepto, las prácticas, las propuestas de soberanía alimentaria nacen de un movimiento social que está integrado por campesinos, por indígenas, por trabajadores rurales sin tierra, por comunidades negras, quilombolas, como también se le suele decir en Brasil, y bueno, esa es la importancia de un movimiento social como un colectivo que lleva adelante una acción que promueve una transformación de la realidad en el sentido positivo, ¿no? El aporte que hace Manzano Fernández no proviene tanto de la sociología, ahí vos me podrás corregir, Luis, proviene del ámbito de la geografía. Manzano Fernández habla de movimientos socioespaciales y socioterritoriales, que es el mismo movimiento social, no es un objeto de estudio distinto, sino que es el mismo con un abordaje diferente, en este caso aportado desde la geografía como entendida como una producción de espacio, ¿sí? Y también por una lucha por el espacio, ¿no?
Y ese espacio a veces puede ser, como decía Valeria, inmaterial o puede ser material. Particularmente los movimientos campesinos, indígenas, luchan por un espacio territorial. Tienen una materialidad distinta a otros movimientos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como universitarios, sin confinar la categoría de universitario, quizás nuestro espacio sea más inmaterial que material, porque estaríamos dentro del espacio del debate político, del debate de las ideas, de la producción de conocimiento. En el caso de movimientos campesinos, indígenas, agricultores, la cuestión territorial, el espacio material es de suma importancia, ¿no? También agregar que lo que expresaban acá las compañeras sobre la soberanía alimentaria y sobre la soberanía en particular, en general, mejor dicho, que comienza con nuestros cuerpos, coincido plenamente en lo que se expresó. En algún momento tuvimos compañeras en el curso de la cátedra que abordaron el tema de la soberanía de los cuerpos. Sería como nuestra primera soberanía, ¿no? Sería como nuestro primer territorio a abordar. Cada territorio además tiene una característica que quizás no fue dicha, que es la concepción de la totalidad, ¿no? Cuando uno habla de territorio, además de tener o de pretender una soberanía, también está hablada en términos de totalidad, ¿no? El territorio de las luchas campesinas, el territorio de la soberanía alimentaria, el territorio también de la comunicación. De esa manera nosotros, por ejemplo, si hablamos de soberanías, podemos hablar de muchas soberanías que pueden estar incluidas en el concepto general de soberanía, ¿no? La soberanía alimentaria, la soberanía de nuestros cuerpos, la soberanía de nuestra salud, la soberanía comunicacional, la soberanía energética, o sea, términos que podemos aplicarlo a un montón de temas que tienen que ver con la soberanía en términos amplios. Bueno, son categorías que permiten prestar la atención a que lo socioespacial, lo socioterritorial, tiene diferentes dimensiones, estas que tienen que ver con las múltiples dimensiones, con las diferentes escalas, con las escalas locales, regionales, nacionales, internacionales. Bueno, en principio eso, espero que toda esta terminología nos aporte algo más, que nos permita dar un paso más en esta problematización, ¿no? Y saludar a los compañeros que vengo viendo, más compañeros que compañeras, por lo visto, de la Facultad de Periodismo, que están prendidos al Zoom cada vez que logro conectarme. Saludos a todos y a todas, por supuesto. Te iba a hacer la observación. Claro. Si no, yo empiezo Ya vamos a salir, ya vamos a salir ahí. No, Sí. pero bueno, merecían un saludo, porque quizás tuve algunas dificultades de conexión en las veces pasadas, y bueno, quería aprovechar la oportunidad. Está bien. Sí, en relación a lo que decís, Fernando, todas las cosas que planteaste, esta idea de totalidad, sí, por ahí estuvo ahí en un momento, y lo mencionamos cuando hablábamos de la soberanía, digamos, es eso, totalidad e historicidad son cuestiones fundamentales, porque podemos ver la totalidad en términos de soberanía y también dentro de una totalidad mayor que es esta sociedad, ¿no? Y después pensaba con lo que vos decías, vamos, de las múltiples soberanías, no sé si está Cintia, pero también, por ejemplo, compartimos el año pasado
un espacio donde justamente la reivindicación estaba en el tema de la lactancia, ¿no? Y yo lo conectaría con una maternidad socializada, ¿sí? Que es otra, digamos, es como de las primigenias soberanías, digamos, si pensamos en el derecho al alimento, ¿no? Ahí está Y Cintia. Sí, sí, los estoy escuchando con problemas con el video, pero estoy conectada. Sí, con Natalia, nuestra compañera, hemos podido trabajar un poco la temática de justamente la lactancia materna como primer acto de soberanía alimentaria, ¿no? Que fue un espacio donde se pudo pensar y, bueno, y construir en conjunto muy interesante. Y es más, pensamos en algún momento que pueda formar parte también de esta temática acá del curso. Así que sí, fue un espacio realmente interesante. Sí, también, si se me permite, quería agregar un tema que podíamos ir problematizando. Por ahí Valeria nos puede sumar algo en ese aspecto, que es el tema, a mí me surge el tema de cómo muchas veces estas acciones sociales expresadas en movimientos sociales o socioterritoriales o espaciales, a veces se van transformando en fenómenos que terminan siendo como institucionalizados o burocratizados, por así decir, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, un movimiento social transformador llega a instancias que se van como cristalizando, como institucionalizando, y empiezan a perder, digamos, ese ímpetu transformador inicial, ¿no? Como que a veces puede llegar a haber un fenómeno de institucionalización que lo clausura, que lo instala, que lo hace hegemónico, dominante, pero pierde todo ese poder transformador. ¿Cómo se pasa a ver, diciéndolo simplemente, cómo es que a veces se pasa de un movimiento social, digamos, a una institucionalización fija y hegemónica, ¿no? Sí, es central. Nosotros, adrede, en realidad, porque no podíamos abarcar todo, pero está ahí latente, justamente esos momentos por los que transita todo movimiento social, digamos, no porque, digamos, esta idea de institucionalización siempre se dé en cada movimiento social, pero en general hay, en las experiencias, siempre hay un momento de surgimiento que se va construyendo, como decíamos, esa identidad, esas reivindicaciones, las formas de protesta, una definición que no es estática, pero en relación al Estado, que no la abordamos, pero porque lo queremos también debatir con los compañeros. En cierto momento, digamos, después del surgimiento se va consolidando un movimiento social, y ahí es, digamos, donde tenemos que analizar ese derrotero, ¿no? Digamos, y en esa relación hay una relación también muy problemática con el Estado, digamos, y ahí cada movimiento también tiene desarrollos diferentes, porque hay movimientos que en ciertos momentos tienen una relación de conflictividad con el Estado, ¿no? O con ciertos sectores dominantes, si pensamos en el tema que nos convoca. Hay momentos de negociación, y esto no sería claudicar justamente los intereses por los cuales se conformó. Entonces es ahí, digamos, cuando nosotros pensamos en todas estas organizaciones y movimientos que están, nosotros decimos, bueno, están ubicados justamente en el polo del trabajo. Somos
todas esas organizaciones, o sea, en nucleamientos colectivos, hasta de individualidades, estamos en el polo del trabajo. El polo del capital también lo conocemos perfectamente, también tenemos que investigarlo mucho más, ¿no? Las transnacionales, también el capital, los capitales nacionales, pero ahí ¿dónde ubicamos, según los momentos históricos, al Estado? ¿De qué lado está? Y ahí los movimientos tienen un desafío muy, muy importante. Por eso cuando trabajamos el tema de las características, planteamos, bueno, que en general hay una posición de, digamos, de búsqueda de autonomía o de búsqueda de independencia, pero también en esa disputa por por alcanzar ciertas demandas, bueno, también se participa en algunas instancias del Estado. Entonces ahí lo problemático es cómo garantizar esa independencia, cuando quizá, digamos, justamente de un movimiento social surgen dirigentes que son convocados para ocupar lugares en la administración pública. Digamos, o sea, ahí, digamos, lo que cruza justamente es que no podemos hacer una caracterización homogénea respecto a los gobiernos que administran ese Estado. Nosotros lo que queremos, o que queríamos poner en discusión más adelante, justamente es pensar el Estado como también un terreno de disputa. Pero siempre hay sectores, ciertos sectores que comandan esa dirección del Estado. Entonces ahí los movimientos sociales tienen un gran problema y debate de cómo, disputando al interior de un Estado, por ejemplo, cuando los Estados tienden a la mayor democratización, tienden a incluir ciertos sectores sociales, cómo mantienen su independencia. Es decir, cómo no abandonan esas reivindicaciones y se vinculan a ciertos proyectos políticos. Eso es así clave, pero intencionalmente lo dejamos ahí pendiente para trabajar también con las organizaciones, ¿no? con las referentes, y en algunos otros encuentros, pero es justamente muy, muy problemático. Hay ciertos autores que hablan de cooptación, yo no, digamos, la verdad que, no sé, si pensamos también, digamos, en ciertas organizaciones que hoy están en lugares políticos, hay claramente una intencionalidad de revertir esa correlación de fuerzas, de ir justamente para este polo del trabajo, de los trabajadores. Pero no deja de ser muy, muy problemático cómo se conserva, se mantiene esa independencia. No sé, por ahí Sí, lo traigo muy en términos conceptuales, pero podemos traer ciertos ejemplos. No sé, en Brasil, por ejemplo, esta relación entre partido político, movimiento social, suele ser muy, muy interesante, porque también las reivindicaciones son diferentes y podemos ver que hay relaciones que, digamos, van como para el mismo lado. Pero bueno, el Estado también tiene sus características y no siempre, además a veces apostando a ciertos cambios, justamente lo que decía Fer, bueno, las organizaciones o los movimientos se van institucionalizando y van perdiendo justamente lo que les dio origen. Sí, yo ahí pensaba en el paralelismo entre, hablamos de territorio y hablamos de territorialidad, como una idea de construir espacio y territorio, ¿no? Como una idea de activación de esos espacios y esos territorios. Y un poco también pensaba lo mismo con el Estado, ¿no? Hay una estatalidad, hay un montón de problemas que el Estado no abordaba desde las políticas públicas, que luego, digamos, por procesos que se van desarrollando dentro de las demandas y dentro de las reivindicaciones, también se construye Estado desde esa estatalidad que asumen en muchos casos los movimientos sociales. Y como decías, Vale, hay muchos ejemplos de, bueno, cómo se fueron conformando esas redes,
que muchas se obturaron justamente en los últimos años, y que también eran problemáticas en otros momentos, digamos, acerca de, bueno, de cómo se accedía al Estado, qué organizaciones sí, qué organizaciones no. Yo, en lo personal, tengo como una visión, digamos, de que en ese momento, digamos, antes del macrismo, digamos, en la época del kirchnerismo, hubo como una especie de selección de los movimientos que estaban conmigo y los movimientos que no estaban conmigo, entonces entraban y salían del Estado, y eso es desde lo que me parece que ahora en una configuración de los sectores populares no debería volver a pasar, ¿no? Estaba el piquetero amigo, el piquetero enemigo, el agricultor amigo, el agricultor enemigo. Digamos, eso siempre, en lo personal, ¿no? Me parece preocupante, digamos, y que tenemos que revisar, que bueno, que de hecho pasó, ¿no? Ujú. Sí, no sé si les parece que mete algún bocado. Si les parece, arranco. Pero dale, más vale. Bueno, en principio no es antojadizo que estemos hablando de movimientos sociales en este curso de soberanía alimentaria cuando es lo central, ¿no? De quién va a llevar adelante la soberanía alimentaria, ya que surge como una alternativa al neoliberalismo, porque el neoliberalismo destruye justamente la soberanía alimentaria, porque plantea y prioriza el comercio, que ya lo vimos en los encuentros anteriores, que prioriza el comercio, el comercio internacional en lugar de la alimentación de los pueblos, porque fomenta el individualismo en lugar del colectivismo. Y entonces en esa serie de disputas nos encontramos en esta actualidad que estamos en una gran crisis civilizatoria, que el COVID lo que hace es profundizar esa crisis, pero es una crisis que ya veníamos de antes que existiera el COVID-19. En ese sentido, el rol de los movimientos sociales es fundamental para atravesar esto y para que surja no solamente ya la soberanía alimentaria como alternativa política, sino la resolución de la problemática en su totalidad. Y bueno, en eso en eso centro lo importante de analizar los movimientos sociales, ver la relación con el Estado en ver el Estado como una arena en disputa, donde va a haber institucionalidad, eso seguro. El tema es qué tipo de instituciones, y en ese me parece que la discusión sobre el Estado es pensar las nuevas instituciones que se van a necesitar para esto. Yo me acuerdo en los 90, por la década del 90, mirar lo territorio y lo institucional era como dos cosas enfrentadas, y que si vos te dedicabas a lo institucional no podías dedicarte a lo territorial y viceversa. Y hoy trabajamos desde... Yo, por ejemplo, participo en la CTD Aníbal Verón, además de estar como docente acá en la cátedra. Y damos la disputa en los dos lugares hoy. Tanto disputamos territorialidad y disputamos institucionalidad. Y me parece que pasa por ahí la mano. Ese era todo mi aporte. Bien, Fer. Bien, Federico, quiero decir. Sí, son distintas disputas. Por lo que veníamos en realidad ahí poniendo más en discusión es cómo no perder esa autonomía e independencia de los movimientos sociales, ¿no? Con el Estado. Bueno, nos quedan algunos minutos más. Por ahí aprovechamos para comentarles un poco cómo seguiríamos, ¿sí? Bueno, sepan que está
que están esos textos, que son algunos justamente para no sobrecargar, que en este encuentro, como decía Fer, si por ahí quedaron confusiones, quedaron confusas y confusos, mejor, mucho mejor, si nos hicieron pensar algunas cosas Sí, de otra manera, o no estamos de acuerdo, bueno, que quede ahí picando para los próximos encuentros, ¿sí? sí. Y yo me acordaba de un compañero que había planteado lo del asado virtual para el cierre de este curso. Y bueno, digamos, como una de las reivindicaciones que podemos ahí construir desde acá es pensar, bueno, nosotros, más allá de que el 5 nos vamos a encontrar con algunos videos, digamos, con los testimonios de las compañeras referentes de distintos espacios, entre las cosas que tenemos que disputar es, por ejemplo, eso, o sea, tenemos que estar en el centro comunitario de alguna manera, el centro comunitario de Parque Pereira, es otro terreno de disputa, así que me parece que entre las cosas que podemos ir pensando para armar es un viaje, una campaña para el viaje, digamos, para que la universidad genere todas las instancias que nos garanticen poder estar ahí, hacer ese asado que no sea virtual, que sea presencial, asado y verduras, digamos, y todos los alimentos por los cuales estamos tratando de pensar justamente otra soberanía, lo podamos organizar. Así que esa sería alguna de las propuestas. Campaña por el viaje a la Huerta Santa Elena. Seguramente vamos a contar con la presencia ahora en estos días para charlar de estos temas con las compañeras. Y bueno, no sé qué más. Bueno, todavía no tenemos bien claro el tema del próximo encuentro del 29, pero quédense tranquilos que ya algo va a surgir. Tenemos todo planificado. Lo que pasa es que, bueno, como tenemos un cronograma y lo estamos viendo, a veces la planificación se nos queda un poquito atrás de lo que vamos haciendo, pero en breve vamos a subir seguramente lo que va a ser el encuentro, porque, como dijo Valeria, nosotros tenemos este tema de movimientos sociales, que vamos a dejar de cantar, y lo vamos a retomar el 5, pero queda el encuentro del 29, que después con los compañeros vamos a resolver qué vamos a proponerles. No sé si también, esto lo estoy pensando ahora, hablar algo del trabajo final, si algún compañero de la cátedra o del curso, digamos, los estudiantes tenían alguna inquietud o estaban pensando algo. Lo tiro así, como viene, ¿no? Bueno, gracias Luis por tirar nuevos temas, nos quedan 3 minutos, así que... Sí, Bueno, qué responsabilidad. Y bueno, es la aprovechar algo sobre el trabajo final. Ahí está. Seguramente versará sobre un tema vinculado a soberanía alimentaria, obviamente, pero hablando también de los movimientos sociales y de lo hegemónico, no olvidarnos que tenemos un enemigo común que es muy grande, y hay como una manía en los ámbitos académicos de investigar lo antihegemónico, esto es, los movimientos sociales, los movimientos territoriales, los campesinos, los indígenas, bueno. Pero estaría bueno también investigar lo hegemónico. Sí, ¿sí? Totalmente. O sea, sí. No olvidarnos de que nosotros tenemos empresas transnacionales que operan en nuestro país, empresas nacionales que no sabemos si son nacionales o son transnacionales. Tenemos todas las empresas del agronegocio, las asociaciones, los vínculos entre los diferentes actores concentrados del agro, los poderosos,
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, por dar un ejemplo. Cómo trabajan en conjunto con los medios de comunicación, ¿no? Estos conglomerados que son del agronegocio, pero que los medios de comunicación son como su punta de lanza para crear sentido común, ¿no? Como es en el caso de los suplementos rurales, de Clarín Rural y de La Nación. O sea, no solamente pensar, cuando tengamos que llegar al trabajo final, trabajar sobre lo antihegemónico, sino también sobre lo hegemónico, que nos va a servir de mucho y lo vamos a poder compartir con nuestros compañeros y compañeras de los movimientos sociales. Sí, yo quería comentar otra cosa, que también puede ampliar la mente y para otros compañeros también pensar otra forma de elaborar un trabajo. Hay soberanía en alimentos, soberanía alimentaria y soberanía en salud, que también van muy ligados. Así que podrían pensar también, a lo mejor los chicos, compañeros de nutrición, también pueden vincularlo. No solo en la dieta saludable, sino en la forma de preparación, rescatar alimentos propios, culturas propias, revalorizar, como decimos, la cocina. Hay otros aspectos. Podemos estudiar un alimento en sí, mirarlo desde la soberanía alimentaria. Ese mismo alimento, ¿qué le pasa si lo toma el agronegocio? Lo convierte en un chisito. ¿Qué pasa si el mismo maíz, es tomado por los pueblos? Lo convierte en alimento de los pueblos. Te interrumpo porque quedan segundos. Sí. Pero no es para cerrar. Hacemos un cierre para los que puedan quedarse y charlamos un poco del trabajo, pero no se preocupen que lo vamos a seguir trabajando en otros encuentros.